buenos días a todos, un gusto de tenerlos acá. Estamos celebrando este mes de abril el legado y la obra de Edwin Cantillo Castro, un pintor costarricense que fue definitivamente innovador en el contexto, pero también fue un mentor cultural y un agente de cambio fundamental. Esta mañana vamos a iniciar este webinario básicamente con una pequeña semblanza sobre Edwin y luego vamos a presentar a nuestro panel que está integrado por el poeta Alfonso Chase, el pintor Otto Apuy, el pintor Álvaro Brachi, Yolanda Mendoza, viuda de Cantillo, que ha sido y fue su compañera por tantos años, y una de las personas más conocedoras de la dimensión personal de Edwin, y este servidor como coordinador del evento y facilitador por parte del Círculo de Críticos de las Artes que ha organizado y convocado esta actividad. Así es que para iniciar básicamente esta mañana, quiero en ese sentido comentarles brevemente qué es y quién es Edwin Cantillo. Hemos tratado en la medida de lo posible de hacer un breve resumen sobre la vida de Edwin. Edwin Cantillo fue un pintor abstracto geométrico, un indagador en el camino de las intenciones geométricas, hermanadas con las relaciones colóricas, como él mismo lo describía, y su obra plástica emergió a partir de su interiorización de la vida, que él denominó como una búsqueda fundamentalmente de actitud vital, una búsqueda en cierta forma metafísica de Dios, en el sentido del orden y la armonía implícita en la naturaleza. Nacido en Limón en 1939, este pintor escogió las montañas de San Ramón de Tres Ríos para indagar en la geometría, sin abandonar sus estudios por casi 12 años. Su obra ha sido conocida a merced a marchantes y coleccionistas que han visitado su espacio y limitadas adquisiciones en museos estatales, dentro y fuera de Costa Rica. Uno de los aspectos fundamentales de su trayectoria fue su participación como fundador o cofundador del Grupo Cofradía, que tuvo su actividad más importante entre el año 81 y el año 86. Fue miembro fundacional de este grupo que aglutinó durante su existencia a artistas como Gerardo González, Otto Apuy, que nos acompaña hoy, Rafa Fernández, ya fallecido, Álvaro Brachi, que nos acompaña hoy, y Mariano Prado. Tuvieron en Cantillo su mayor polemista y catalizador. En su estudio se dio la génesis y el ocaso de Cofradía, uno de los grupos más emblemáticos y sobre el cual vamos a profundizar en un cercano futuro. La carrera de Edwin es de casi 4 décadas en términos de su parte vital como artista, como creador. Su obra transitó desde una pintura figurativa de acento tropical y contemplativo a una abstracción geométrica analítica que sublimaba su entorno, su entorno figurativo. Estaba insertado en medio de un ambiente natural en San Ramón de Tres Ríos para desarrollar un balance formal donde la horizontal indica armonía y la vertical orden. La abstracción geométrica domina su obra de madurez. Es una producción artística desarrollada a lo largo de 4 décadas enfocada en la búsqueda de razón u orden y la emoción en un perfecto balance de línea, forma y color. El aspecto tal vez en todas las entrevistas que pude en vida hablar con Cantillo, era una palabra que él insistía y que también es algo emblemático del Grupo Cofradía, que es el desarrollo de una actitud correcta en el acto, lo que él llamaba una actitud vital. El proceso artístico completado por Cantillo afirmó como legado una profunda actitud hacia la vida y el arte, que resumió de la siguiente manera, como querer señalar que existen espacios, dimensiones, que existen mundos interiores que van a ayudar al hombre a crecer. El arte no significa dignidad, significa amor, significa continuidad en el tiempo, justificación de la vida. Vamos a lo largo de la sesión a mostrar algunas de las obras, empezando con el año 81. No vamos a incluir la obra figurativa en esta presentación, porque está ya representada dentro de la crítica y otros trabajos que seguirán agregando en los próximos días. Me permito ahora presentar a nuestro panel. Contamos hoy con la participación de los conocidos pintores Otto Apuy y Álvaro Brachi. Ambos fueron miembros del Grupo Cofradía, ambos tuvieron interacción, aprendizaje mutuo, discusión con Edwin Cantillo. También nos acompaña Yolanda Mendoza, viuda de Cantillo, que nos va a hablar de su semblanza, del proceso de este casi centro cultural en que se convirtió el atelier de Edwin y la familia de Edwin en San Ramón de Tres Ríos. Nos acompaña también Leopoldo Cantillo, uno de los hijos de Edwin, que nos va a hablar sobre pues, su perspectiva. Algunos de los que conocen la obra de Edwin
tal vez han visto a Leo aparecer en algunas de las esquinas de esos cuadros cuando mezclaba la geometría con la figuración. Y nos acompaña el poeta costarricense y autor Alfonso Chase, quien conoció también a Edwin y que tiene una perspectiva muy particular que traer hoy sobre la lectura en cuanto a legado y obra de Edwin. Así es que bienvenidos todos, un gusto a todos los que nos están sintonizando, gracias. Vamos a darle en principio la primera participación a Yolanda para que nos hable de Edwin Hombre, esa persona que muchas personas no alcanzan a ver en su obra, pero que seguramente, por lo menos es mi convicción, trasunta en ella. Buenos días, Yolanda. Puedes ahí abrir tu micrófono. Bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos, y es un placer, un gran gusto ver a los amigos pintores que hacía montones de años no veía. Un saludo para Álvaro Brachi, para Otto Apuy, para don Alfonso Chase y la otra persona que nos acompaña también. Quiero en primer lugar agradecerle a Juan Carlos todo su trabajo, porque he sido testigo de lo arduo que ha sido ese trabajo que él ha realizado con tanta buena voluntad y con tanto cariño que lo ha hecho. Así que muchas gracias, Juan Carlos. Extensivas las gracias a Orieta, su gran asistente, y gracias a todos ustedes también, a los que nos acompañan en esta mañana, tanto panelistas como el público que ya sea ahora o más adelante va a estar presente en este proceso de estudio y presentación de la obra de Edwin. ¿Qué les digo? Más de 30 años es mucho tiempo. Hay demasiados eventos, demasiadas cosas diferentes. Así que vamos por partes. Empecé toda la vida, la vida familiar nuestra estuvo ligada al estudio de arte del papá de Edwin. Había una relación muy estrecha entre lo que era su vida familiar y su vida como artista, en su estudio, en su proceso como artista pintor. Para mí, una de las mejores partes de esta convivencia con Edwin la constituye el taller, el arte, la presencia de amigos pintores, la presencia constante de artistas en el estudio y ese ambiente de tertulias, de discusiones, de eventos, de práctica de la pintura, a veces en grupos. Todo este ambiente pues ha sido fundamental en el desarrollo de nuestras familias. Y además los cafecitos, ¿verdad, Otto? Los cafecitos que... Claro, y sus deliciosas comiditas. Sí. Yo todavía me acuerdo de sus deliciosa comida que hacía. Entonces compartíamos el arrocito y los frijoles frescos con una tertulia muy afectiva. Era un ambiente hermoso. Así que todo esto, cómo vivirlo y cómo recordarlo, es repetirlo, ¿verdad? Recordar es vivir, y es vivir de nuevo todos esos momentos de la vida de un artista y de la vida de muchos artistas en estas generaciones, desde los 70, los 80, los 90. Mucha gente desfiló por el estudio de Cantillo, mucha gente se sentó en el suelo sobre una alfombra, que era el único mobiliario, sobre esa alfombra a discutir, a gozar, a veces a jugar dominó, a ratitos, ya todo había en el estudio, ¿verdad? Entonces, en los años 70, conocimos y participaron pintores como Gerardo,
como Dicifredo Garita, como Antonio Chinchilla. Estos eran, digamos, los muchachos jóvenes pintores que participaban allí en el estudio. Y a veces se quedaban también en la casa por días y días. Las tertulias no acababan, no se terminaban, sino que seguían por muchos días de trabajo intenso. También Otto, que era nuestro vecino, lo veíamos con tanta frecuencia y gozábamos de sus ideas, de sus obras, de sus bancos en ascenso. Recuerdo y tengo todas las imágenes de esas estructuras novedosísimas de Otto, ¿verdad? Y que los niños se reían mucho porque decían, mire, este banco va subiendo, mire, se cayó el banco de Otto. Por todas estas oportunidades de novedades y cosas increíbles que aparecían por allí en el estudio. Bueno, de los años 70 hay muchas experiencias, muchas visitas. También fue muy frecuente la visita de pintores suramericanos, pintores panameños, venían unos colombianos, bolivianos, un marchante de arte bolivianos que también llegaba junto a los pintores panameños. Así que no solo era un compartir nacional, sino también un compartir internacional de todos estos amigos que llegaban y a veces también se hospedaban en la casa, en el estudio. La casa tenía dos partes. Una casa grande, vieja, aquí en San Ramón de Tres Ríos, se dividió en la parte del estudio y la parte familiar. Por ahí correteaban todos nuestros niños que absorbieron todo este ambiente de arte y se sentaban a veces allí a observar a los pintores, a verlos pintar y a oír sus conversaciones. Era todo un ambiente vital para ellos. Allí, por ejemplo, empezó Leonardo, el mayor, a hacer sus pinturitas. Luego decidió estudiar química y se especializó en química del color, ya profesionalmente. Esto nos llevó al desarrollo de una empresa que hoy por hoy nos da trabajo a toda la familia. Tres de los muchachos trabajan allí, como Leonardo, el químico, luego Leopoldo, que se dedica a todo lo informático, y también Leonel, el menor, que cuida de la fábrica. Me parece Adelante. muy interesante y siempre encontré esto desafiante. El que Edwin, tan celoso de su espacio, pudiera combinar de una manera, llamémosle eficaz o armónica, su relación familiar con su quehacer artístico. Yo sé que él a menudo parecía tranquilo, pero también lo vi en momentos en que estaba muy enojado. ¿Puedes contarnos un poco esta doble, digamos, dimensión o lógica dimensión y las tensiones en este sentido? Porque sé que ha sido su compañera constante, fuiste su compañera constante toda su vida y que la familia se adaptó muchísimo, pero esto tiene que haber traído sus tensiones. Bueno, Edwin era una persona de extremos. Podría ser el más amoroso, más tierno, más solidario, amigo, compañero, papá, y también el más violento y el más con un carácter más difícil. Pero era como cuestión de extremos, nunca había términos medios. O era su aspecto tenebroso y violento, y por otro lado su aspecto muy amoroso. Preferimos recordar este último, ¿verdad? Y porque recibimos muchísimo en el aspecto positivo y lo negativo pues pasa y se olvida, haciendo preponderar todo lo bueno, todo lo noble, todo lo
lo relacionado con el arte. Por eso digo que la mejor parte era esta vivencia no solo con él, sino con todo el ambiente de arte que se desarrollaba en casa. Esta relación familiar y esta relación artística produjo algunos frutos significativos. Fuera de la obra de Edwin, obviamente algunos de sus hijos tomaron el curso del desarrollo de su propia veta o su propia vocación artística. Quisiera que tal vez Leopoldo pudiera señalarnos cómo la familia absorbió esta experiencia y le dio continuidad al legado de Edwin desde esa dimensión a veces desafiante, a veces complicada, del artista, su espacio y la familia. Adelante, Leo. Claro, muchas gracias, Juan Carlos. Saludos a todos. Pues sí, era una dualidad, como explicaba mi mamá, y mucha disciplina, muy rígido, geométrico en la educación de nosotros también. Eso de las líneas tenían que ser rectas y se inclinaban un poco, era complicado, ¿verdad? Había que mantenerse alineado. A veces era incluso un poco militar, podríamos verlo, pero de eso aprendimos también mucho y de hecho también cosechamos un legado importante desde la parte donde mi hermano desarrolla las témperas y las pinturas y los acrílicos como químico hasta mis otros hermanos y hermanas que se dedicaron ya a desarrollar el arte propiamente, a expresarse en la plástica y continuar también con su legado plástico. Yo me dediqué un poquito a la informática, pero también aplico mucho de eso en mi día a día, en la creatividad, en el crear, en el diseño. Todo eso ha sido un legado. Y no solo en nosotros, sino en las otras generaciones. Lo veo en mis sobrinos, mis sobrinas, que se han dedicado también al arte o en ramas afines del diseño, de la música, o incluso han seguido también mucho del desarrollo de estas áreas creativas, de creatividad, de crear, de innovar, de aportar algo a la sociedad en general, como hizo mi papá. Hay un aspecto que es desconocido para muchos, tal vez, no sé qué tan cercanos están al fenómeno. Lo citó hace un momento Yolanda y realmente es un tema para mí desafiante. Cuando empieza su curva de aprendizaje más importante, Edwin, él al principio recurre, como muchos artistas, a lo que el mercado le ofrece en términos de pigmentos. Pero un aspecto que nunca desaparece es su experimentación con el medio. Primero con el óleo, luego con el acrílico, la técnica mixta y otros medios físicos como paredes, cemento, murales, etc. Y este es un aspecto que muchos no conocen, como parte del legado de Edwin a través de su familia es el desarrollo de esta industria, en la cual hoy muchos artistas utilizan los pigmentos, básicamente diseñados en conjunto por la familia con Edwin, y que hoy han sustituido las marcas extranjeras. Este es un detalle que a veces se pierde de vista a la hora de hablar de la técnica y a la hora de hablar de la producción y la experimentación con los medios. Leo, por favor, elabora un poco sobre eso porque mucha gente no sabe que esa es una de las contribuciones también seminales que dejó Edwin con su familia. Ok, claro, sí, en eso fue un desarrollo, una experimentación y un proceso que mi hermano Leonardo supo desarrollar y absorber toda esa esencia que inició mi papá con todas estas mezclas, con todos esos experimentos, improvisaciones de productos y crear un producto que no tiene nada que envidiarle a cualquier producto internacional en calidad y en presencia. Y aquí seguimos, ¿verdad? Desarrollando y creando más, llegando más a más artistas, no solo en Costa Rica, sino en la región. O sea, muchas personas no conocen la obra de Edwin, pero muchos artistas están siendo parte de su legado. Eso es lo que quería puntualizar. Gracias, Leo. Claro, adelante, Yolanda. Y los demás, si tienen preguntas, pueden ir intercambiando. Ahorita seguimos con Otto. Sobre este tema, una cosa que realmente me hace sentir muy orgullosa es darme cuenta, porque yo por años trabajé poniendo en el mercado, en un trabajo de mercadotecnia, poniendo en el mercado nuestros productos, enseñándole a profesores de arte a utilizarlos. Y entonces el producto llegó a las masas
uno de nuestros productos Cantillán fue diseñado especialmente para los jóvenes estudiantes de secundaria. Y entonces este producto se masificó y llegó también hacia los artesanos. Entonces la calidad de las obras artesanales, calidad del aprendizaje en los estudiantes fue muy, muy beneficiado por este producto Cantillán, porque era un producto popular a precio muy asequible y realmente pusimos a Costa Rica a pintar. Todo mundo pinta en los colegios, ustedes han visto cómo se han desarrollado los murales populares en montones de poblaciones. Y todo esto gracias a tener un material de buena calidad y a precio asequible. Y entonces esto influyó muchísimo en que en Costa Rica se pinte hoy muchísimo más, se pinte popularmente, no solo en el área de los artistas, sino que popularmente mucha gente se dedique a hacer murales, a hacer artesanías. Hasta las máscaras indígenas mejoraron, las pueden ver en todas las tiendas de souvenirs por San José. Máscaras lindísimas de origen indígena y todas pintadas con nuestros productos. Tal vez en la curva de aprendizaje de Edwin hay algunos que no saben que dedicó mucho tiempo a la investigación en el arte precolombino. Fue coleccionista también de obras de arte precolombino. En su estudio siempre encontramos piezas originales y en algún momento se convirtió en un evaluador de arte precolombino porque en una etapa interesante de la historia costarricense se dio mucha falsificación de supuestas huacas y él aparecía a menudo incurriendo en esto como experto. Entonces tenemos una contribución seminal que trasciende a través de su familia y la industria de la pintura y los medios. Tenemos un investigador continuamente vinculado al arte precolombino y tenemos también una perspectiva geométrica de la cual yo quiero empezar ahora a conversar con Otto y con Álvaro, que trabajaron con él cuando fueron parte del grupo Cofradía. Otto, tienes la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos. Para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias a Art Criterium. Bueno, desde que comenzamos a prepararnos para este Zoom, he pensado mucho en el entorno de Edwin, en su familia. He pensado en que definitivamente fue una época. Con Edwin, digamos, hay varias cosas importantes: el lugar, el artista y la obra. El lugar era un gran atractivo porque generalmente en esa época todos los artistas costarricenses y artistas costarricenses tenían una historia atrás. Cada uno tenía algo detrás. Por ejemplo, de Chino Morales tenía algo detrás, de Rafa Fernández tenía una historia detrás, y luego los anteriores de los años 60 también, Memo Jiménez, que tenía un ataúd en su sala. O sea que cada artista tenía otra historia detrás. En el caso de Edwin, era el ermitaño, ¿verdad? Ese espacio que él logró fue como: si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. En este sentido, Edwin se quedó en la montaña y fueron los artistas los que llegaron a él. Todo lo contrario, porque era un artista aislado y de alguna forma necesitaba reconectarse, pero tenía un pavor con el público, tenía un pavor de exponer. De hecho, por insistencia de Juan Carlos, fue que se hizo una casi de las únicas exposiciones individuales de él. Edwin era todo un personaje, como decía Yolanda, de yin y yang, ¿verdad? Todos los artistas de alguna manera tenemos detrás un mundo y desarrollamos ese mundo. La obra de Edwin tenía que ver con ese entorno, sus lineamientos, su geometría, su búsqueda, ¿verdad? ¿Cómo existir sin exponer la obra? Entonces esa etapa de Edwin fue una etapa de introspección muy fuerte. Edwin estaba en una lucha constante. De hecho, la obra geométrica y los marcos que tiene alrededor de esa obra geométrica representan ese mundo aislado. Es un mundo en el cual
una luz que muchos artistas se acercaron a esa luz en la cual estaba imbuido un artista en una búsqueda muy fuerte, una búsqueda geométrica, ¿verdad? También trataba de encontrar una forma de entender el mundo a través de la geometría, su concepto filosófico. Por ejemplo, Dios está allí porque debe estarlo en sus medidas. Eso es algo que dijo Euclides. En ese sentido, esa búsqueda, Edwin hablaba mucho de cosmogonía también. Era un personaje cosmogónico, siempre nos mencionaba ese espacio espiritual de la geometría, ¿verdad? El artista nace con su identidad, pero desarrolla su identidad conforme va desarrollándose, ¿verdad? Lo curioso fue que con poco a poco, digamos, algunos artistas fuimos acercándonos a su taller y así fueron llegando otros artistas, tan así que se convirtió en un foco. El Messier de la montaña ya era todo un personaje, ya era la luz que había en el este, en San Ramón de Tres Ríos. Su taller estuvo muy abierto a todos los artistas. De hecho, como mencionaba Yolanda, se internacionalizó sin ser digamos, un espacio tan conocido en el país. Fue un espacio conocido para muchos artistas de Panamá, de Bolivia, de México, etcétera. Todos nos recordamos el paso de muchos artistas a los cuales que él mismo apoyó, hospedó en su casa, y que luego, por ejemplo, César Maurel, ¿verdad? César Maurel llegó de Panamá buscando a Edwin porque un amigo le había recomendado y a partir de allí hizo su mundo en Costa Rica. El caso también de otros artistas también. Entonces, es importante reconocer ese espacio que él abrió a los demás, que fue a su vez el espacio que llenó su soledad, ¿verdad? La soledad está implícita en su obra, la búsqueda de la luz está implícita en su obra, su internamiento, su espacio íntimo, etcétera, está también ahí reflejado. Yo creo que era, digamos, y además de entre nosotros, todos tenemos grandes anécdotas, porque no olvidamos, quizá la época más feliz de Edwin, la época más importante fue cuando comenzó a abrirse Edwin, y viajamos a Miami. Era la primera vez que Edwin viajaba en un avión. Los que vivimos con Edwin en ese momento, que llegamos a Miami, y el viajar él en avión, él lo manifestaba durante el viaje. Era algo como inolvidable. No nos podemos olvidar de sus expresiones, su miedo, ¿verdad? De hecho, cuando llegamos a Miami, que es difícil, ¿verdad? Pasar una aduana, cuando estamos todos estábamos haciendo fila cuando llegamos a Miami, y de un momento a otro, Edwin estaba al otro lado de la aduana, saludándonos, y decía, no había presentado nada, no había presentado pasaporte ni nada, y de alguna manera, sin querer, naturalmente, pasó al otro lado y burló a las autoridades y todo, y de pronto todos, inclusive los mismos de ellos, se quedaron asustados de decir, ¿cómo fue posible que pudiera traspasar esa frontera cuando era precisamente un artista que estaba cercado por fronteras, ¿no? Entonces, eso es algo inolvidable, digamos, en sus reacciones. Yo creo que ese espacio hizo que la obra de Edwin inclusive se abriera bastante más. Era muy estricto en la parte técnica, ¿verdad? Era el pintor que era muy consciente de esa pincelada, de esa mezcla de color. Era muy respetuoso de la técnica y realmente era un gran admirador de los grandes pintores. Fue un pintor autodidacta, pero era una persona que sabía mucho de arte. O sea, yo todavía me oigo sus opiniones de Mantegna, sus opiniones de Piero de la Francesca, ¿verdad? O sea, él tenía libros y bueno, gran parte de esos años que estuvo también fue formándose. También otro elemento que inolvidable es los juegos que hacíamos, ¿verdad? Que mencionó Yolanda. No había muebles, nos tendíamos todos a lo japonés, digamos, en ese sentido. Estábamos en el suelo de cuclillas y también tuvimos un juego, porque por muchos años
jugamos se llamó El Cacho, que nos lo enseñó un boliviano, René Capriles. Ahí en ese juego compartíamos también anécdotas, a veces comentábamos lo que estábamos pintando en el día, a veces, o sea, el espacio de Edwin fue un espacio de gran felicidad porque su soledad fue compartida con los otros artistas. Llegaron toda una época, fue toda una época donde llegaron Carmen Santos, Gita Sonsiski, llegaron, bueno, estaba Berro en ese tiempo, estaba Berrocal vivo, también fue un artista que luego sé que Juan Carlos va a tratar de nuevo, pero él hablaba mucho de Berrocal y Berrocal era realmente un artista bastante desconocido para los artistas jóvenes en ese tiempo. Entonces, el gran aprecio, por ejemplo, de todos los que estábamos ahí era siempre hacia Yolanda. Yolanda, yo no sé cómo hacía, pero siempre tenía comida para todos. Había gente que llegaba sin avisar, había gente que llegaba... Sí. Ese lugar donde vivía Edwin, San Ramón de Ferrido, hay que recordar que en ese tiempo no era tan fácil llegar. O sea, el autobús de un momento a otro en la noche ya dejaba de funcionar y había que bajar a pie, ¿verdad? Para muchos también tuvieron que quedarse. Recordamos siempre a todos sus hijos, porque sus hijos siempre eran una presencia que estaba allí en su casa, e inclusive en las distintas etapas de su casa. Su primera casa, yo me recuerdo el perro que tenía, ¿verdad, Yolanda? Ese perro que nosotros abríamos el portón y teníamos que correr rapidísimo a llegar a la puerta porque se nos salía el perro. Después vivió en otra casa un poco más abajo, hasta la última casa en que él ya compró y todo. Pero cada pared está llena de anécdotas de artistas, ¿verdad? De Costa Rica y de Centroamérica y de América Latina. Entonces fue un artista que pasó del anonimato a ser muy conocido, siendo todavía un desconocido en el propio país. Mucha gente sabía de Edwin Cantillo más que muchos costarricenses. ¿Por qué? Por esa conexión que hizo. Entonces fue un hombre que conectó cosas. Fue un gran aporte realmente importante, porque marcó una época. Inclusive hay que recordarse que en esos años 80 también, cuando se formó eso, había la crisis de los 80. Entonces muchos artistas nos dedicamos al canje. Yo me acuerdo que Edwin se convirtió como el jefe del canje. De hecho, de ahí vinieron muchas de sus adquisiciones precolombinas, porque él quería rescatarlas para poder ponerlas en su verdadero lugar y en su verdadera dimensión. Y no lo hacía por venderlas ni nada de eso, jamás estuvo en eso, sino que era una persona que apreciaba la parte geométrica de lo precolombino, que digamos que la esfera, lo redondo viene de la observación de los frutos redondos. Las ondulaciones de las montañas son las ondulaciones también de esa cerámica policromada, Chorotega. O sea, siempre estuvo haciendo un análisis de su alrededor y eso fue muy importante, ¿verdad? Eso mantuvo una permanencia en esa geometría que siempre tratamos de descubrir nuestro yo. Hay un gesto de él que aparece en su pintura, que está con la mano en la cabeza, ¿verdad? En un espacio así. Esa es la representación también no solo de él, sino de todos nosotros. Otto, una pregunta que tengo para ti. Cuando regresaste de España, porque tuviste 2 participaciones dentro de Cofradía, pero cuando partes a España, tienes tu experiencia muy fuertemente gráfica y regresas a Costa Rica, te empiezas, digamos, de alguna manera a perfeccionar tu capacidad o tu técnica en el óleo. ¿Qué papel cumplió Edwin en ese desarrollo de tu pintura al óleo, que creo que es alrededor de 1984-83? Sí, ciertamente, la vez que estuve más cerca del óleo fue gracias a Edwin. Edwin era un defensor de las calidades del óleo, ¿verdad? También tenía que ver mucho con los artistas que él admiraba. Y todos, pues empezamos también alrededor del óleo, todos nos metimos un poco al óleo. Yo había pintado al óleo cuando tenía 15 años, yo tuve una etapa abstracta cuando vivía en Cañas, donde
yo me acuerdo que lo que me costaba a mí venir a San José a la Librería Universal a comprar los tubitos de óleo. Tenía que a veces escaparme de la escuela o del colegio para venir a adquirirlos. Como Edwin fue toda una etapa, esas obras mías de los años 81, 82, están muy llenos son etapas de óleo. La serie Las Mesas, que fue una serie que se puso en el Museo Nacional, fueron óleos, y quizá prácticamente fueron las únicas obras al óleo que yo hice como etapa. Yo dejé de trabajar el óleo hace ya muchos años. Entonces, el maestro, digamos, técnico que me introdujo al óleo, porque cada pincelada de óleo que él hacía comentaba su propia experiencia. Muchas gracias, Soto. Voy a darle la palabra ahora a Álvaro Bracci, que es la segunda generación de cofradía, y que si bien se introdujo a través de Rafa Fernández, también desarrolló una conexión con él. Adelante, Álvaro. Tu micrófono está cerrado. ¿Sigue cerrado tu micrófono? Ya, listo. Ya, ok. Bueno, buenos días. Muchas gracias por permitirme participar en esta tan interesante conversación sobre un gran amigo, un gran artista como Edwin Cantillo. Y realmente es la oportunidad como de volver un poco al pasado y recordar cosas que a veces quedan como archivadas, y solo estos eventos nos permiten como revivirla, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención. Yo la vida particular de Edwin no la participé mucho, también porque vivía a una gran distancia. Yo siempre he vivido por Hospital México, y entonces era realmente todo un viaje llegar hasta allá. Y leyendo el texto de Juan Carlos Flores sobre su biografía, me llamó mucho la atención el paralelismo que nos liga. Por ejemplo, el papá de Edwin fue ferrocarrilero y mi papá también fue ferrocarrilero. Después, cómo él utilizó su profesión de contador, montando sus números y su reporte con una precisión matemática en una hoja cuadriculada. Entonces utilizaba un elemento tan alejado, ¿no?, de la geometría que después desarrolló él, inclusive en estos tiempos. Y a mí me pasó algo muy parecido. En mi profesión, siempre fui muy limpio en un proyecto de diseño de alguna máquina, algún automatismo. La limpieza del proyecto en sí, en un tecnígrafo, para mí era tan importante que si cometía un error era capaz de botar todo el trabajo y empezarlo nuevamente, aunque el error se hubiera podido corregir, ¿verdad? Y entonces ahí reconocí una gran similitud en la actitud así a la geometría, y que yo desconocía esta historia de la biografía de Edwin. El acercarme en esta época por medio de Rafa Fernández al grupo Cofradía, a este ambiente, para mí fue realmente increíblemente revelador, ¿verdad? Porque yo trabajaba, primero porque estaba no recién llegado, más no tenía mucho de estar en Costa Rica, y trabajaba en una forma bastante aislada, y hacía mis obras, y más no tenía una gran relación, en el contexto artístico. Entonces Cofradía me dio la posibilidad de acercarme a una serie de artistas con inquietudes, con una gran ansiedad de ir adelante, de descubrir, de conocer y reconocer el diálogo conceptual de cada uno, su historia personal. Me enriqueció tremendamente, me hizo sentir parte de un contexto pictórico que difícilmente hubiera podido
participar en él sin este camino, en este tránsito en cofradía. Y además, por ejemplo, cuando Juan Carlos Flores empezó con la idea de hacer el libro Cofradía, entonces ahí se montaron un diálogo muy extendido, todos tuvimos que escribir algo sobre parte del libro, y entonces compartimos todas estas experiencias personales, y fue un gran trabajo que también para mí fue una experiencia estupenda. El libro que salió fue excelente, Juan Carlos Flores hizo un estupendo trabajo. Y Edwin siempre tenía una participación importante, muy reflexiva. Yo probablemente soy más visceral. Bueno, Edwin también lo era. Ahí en el ambiente que yo lo conocí, siempre era muy reflexivo, ¿verdad? Esto es lo que el Edwin que yo conocí. El Edwin ya familiar, realmente no compartimos más allá de nuestra reunión en el estudio de Edwin. Y sí, como decía Otto Apuy, me acuerdo del famoso churuco que hacía que llegara a la casa a las 5 de la mañana y tener que asumir las consecuencias del caso, que a veces eran violentas. Entonces, y en el churuco, cada artista, a veces había gente que venía de afuera, no me acuerdo exactamente quién participaba, me éramos mucho, y cada quien ponía una pequeña obra, y quien ganaba se llevaba la colección completa. Yo una vez gané sin tener idea del churuco, no había jugado nunca, y claro, hicimos madrugada, ¿verdad? Se repetía bastante esto del juego del churuco. Entonces, además de la parte meditativa, reflexiva, de experiencias personales compartidas, había también una parte de diversión, de relax, de mucho reírnos, ¿verdad? Es una época muy linda, muy linda. Fue sumamente importante en mi carrera artística. Me hizo sentir un pintor más costarricense, no un italiano prófugo, y entonces esto en la fecha, y todavía lo recuerdo y lo aprecio mucho. Y una vez conversando con Edwin, se presentó la oportunidad de hacer un canje. La obra que había estado saliendo fue un canje que hicimos de obras, y realmente estoy muy contento de haber tenido esta oportunidad y de poder así manejar en mi pequeña colección, que es una colección de amigos, de cambios, de cosas, una obra de Cantillo, una obra tan bella e importante, realmente una obra magistral la que tenemos. Y bueno, ¿qué más decir? Lo que puedo decir más que todo es el gran peso que ha tenido en mi concepto sobre el arte, en mi disciplina para alcanzar y realizar mi obra. En todo este contexto, solo cosas positivas han salido, y han inyectado energía y positividad en mi camino. Muchas gracias, Álvaro, por tus palabras. Sé que Edwin fue una presencia importante para todos. De alguna manera era como tocar un elefante, cada uno desde su propio ángulo. Cada uno tuvo una oportunidad diferente. Algunos más integrales, otros más afectivos, otros únicamente en la vena artística. Pero yo nunca voy a olvidar los momentos en que uno llegaba al taller de Edwin y emergía, por ejemplo, del piso de abajo, un escultor tan excelente, pero lastimosamente malogrado en la cultura costarricense como Carlomagno Venegas, que estaba abajo dándole al mazo a su obra. Estoy hablando cuando hacía una obra de mayor escala y no cuando empezó a hacer las tallas pequeñas. O conocer a Antonio Arroyo, que desarrolló su carrera fundamentalmente en el muralismo mexicano, en el postmuralismo mexicano, y que en Costa Rica prácticamente era un lugar de visita. O, por ejemplo, el cinético boliviano, Ayoroa, que es uno de los artistas cinéticos más importantes de Latinoamérica, boliviano, residente en Estados Unidos, murió allá, pero que hizo una obra
monumental en términos de soluciones cinéticas. Y él pasaba por allí. René Capriles, que fue uno también de los críticos de arte en Costa Rica, además de cineasta en Brasil, una figura sobresaliente. Y si podemos ir tomando cada uno de esos artistas como Tavo Toral, o como Sencial, o otros artistas que pasaron por allí, uno entiende que tenía que haber ciertamente un elemento de atracción fundamental para que estas personas se saltaran la ciudad, o decir, saltaran el Teatro Nacional para ir a la montaña. Es decir, yo siento que no era el turismo el que los atraía de Costa Rica, sino la oportunidad de intercambiar puntos de vista. Y esa parte del diálogo, esa dialéctica, en ese lugar fue fundamental. Voy a darle la palabra a Alfonso Chase, que ha estado trabajando en algunos aspectos muy interesantes del contexto de artistas que dieron origen, ¿verdad?, básicamente a la obra y a la persona de Edwin Cantillo. Entonces, bienvenido, Alfonso. Discúlpame que te hayamos dejado de último, pero estábamos esperando un plato principal. Voy a pedirte que abras tu micrófono. ¿Lo tenés cerrado? ¿Tienes cerrado tu micrófono? Hay un icono ahí con un palito rojo. Tenés que apretarlo para activar. Ya. Eso. Muchas gracias a vos, muchas gracias a Orieta y por supuesto muchas gracias a Rolanda Mendoza, sin la cual Edwin habría tenido mayores escollos y la belleza de hijos que ellos criaron, ¿verdad? Yo voy a hablar del Pleistoceno tardío de Edwin Cantillo, ¿verdad? Su papá fue amigo de mi papá. Edwin, bueno, nació en Limón porque su papá también era ferrocarrilero. Edwin, y a eso me refiero, creció en Atillo, yo lo conozco desde añales, ¿verdad? Y quería referirme al ambiente en el cual, de alguna manera, las cofradías siempre había existido. En Atillo vivían en un ámbito de 100 metros cuadrados Rafa Fernández, Gerardo González, Grace Blanco, Alberto Moreno, que todos nos acordamos, los hermanos Castillo, los músicos, los hermanos Poveda, Carlos y Alejo, Roxana Campos y Lenín Vargas. Eso era un mundo en el cual nos veíamos todos y vivíamos dos futuros escritores que era Sagot y Alfonso Chase. Entonces, Edwin Cantillo creció viéndonos a nosotros ahí, creció discutiendo muchos asuntos de arte. Quiero decir que él de alguna manera tenía algunos de los libros más interesantes y también intercambiaba, sobre todo pienso en Kandinsky, que es el que más me acuerdo, y el principio de Edwin Cantillo fue hacer figuración o figurativo, ¿verdad? Y eso lo enmarcamos en el tiempo en el que él vivió, que es entre el 39 y el 2009. En el finales de los 60, comienzos de los 70, cuando empieza a existir realmente Edwin Cantillo. Y también pues empieza a existir Juan Carlos Flores, que le da origen al famoso libro, para mí y para otros, que es definitivo en todos ellos, ¿verdad? Que es yo lo llamaría tertulia, era realmente una tertulia entre ellos, entre la palabra de ellos y los cuadros que había escogido Juan Carlos. Edwin formó parte de un grupo y Juan Carlos Flores también lo entendió, que yo conocí, que eran amigos míos, que era Carmen Santos, la mejor pintora de Costa Rica en su momento, Edwin Cantillo, que hizo no lo que dicen, y lo dijo también Juan Carlos, la extracción geométrica, sino la geometría espiritual, porque detrás del contenido de los cuadros, al menos geométricos, de Edwin Cantillo había una profunda espiritualidad normal en la pintura, y él siempre conservó ese toque figurativo, con unas figuritas que podían ser él, podían ser hombres, podían ser mujeres, que él de alguna manera invadía el espacio de lo espiritual figurativo. En ese mundo estaba Carmen Santos, Edwin Cantillo, Cabeto Berrocal y Zulay Soto, que siempre era vista como una diva, pero no como una pintora.
A mí siempre había alguna divergencia con él, ¿verdad? En cuanto a que yo veía un contenido espiritual que él a veces se negaba a reconocer porque él era muy perfeccionista en cuanto a lo que estaba haciendo, ¿verdad? Era producto, todos ellos fueron producto de una cosa que se llamó Quadrivium, que fue un libro que circuló en los años 60 que determinaba ese paso grandísimo que hay entre el grupo 8 y la tertulia, para decir de alguna manera. Cualquiera de esos 4 pintores que hemos señalado son pintores que de alguna manera no formaban parte del mundo comercial de la época, centrado específicamente en el Banco Central, en la Caja del Seguro, quienes compraban, gracias a su interés también, pintores costarricenses, pero ninguno de esos 4 era de alguna manera formaba parte de lo que fuera el canon. Tampoco existía un museo de arte costarricense, sino que había una galería de artes y letras, ¿verdad? En que todo el mundo también quería participar y exhibir sus cosas. Indudablemente, la pintura o el trabajo de Otto Apuy y Álvaro Bracci tampoco entraba en eso, que algún día lo vamos a analizar, cuando los partidos políticos crearon sus propios pintores, escultores y hasta dibujantes, el cual las grandes empresas estatales les compraban el producto, otros quedaban al margen. Alguna vez yo hablé con un merchante o una marchanta que decía cuánto valían los cuadros de Edwin Cantillo. Entonces ella decía que podía ser de 10,000 a 15,000 dólares. Bueno, pero pues nunca se vendieron a ese precio, aunque tal vez valían más. Ellos no fueron pintores comerciales ni artistas específicamente comerciales. Pasado el tiempo, el canon también los incluyó dentro de lo que sería pues la pintura costarricense, que hasta la fecha no tiene tampoco. Tiene algunas damas estudiosas, pero no tiene una historia de la pintura costarricense a partir, digamos, del famoso cuadro de don Enrique Chandy de Juan Santamaría. Todo está por hacerse en eso. Edwin, yo pienso que junto con Alberto, con Cabeto Berrocal, con Carmen, con todos ellos, aportó una divergencia. Yo en algún momento, porque no me preparé como debía para este programa, logré encontrar 62 pinturas o trabajos de Edwin Cantillo, dispersos o en el que había fotografía, gracias a Gerardo González y también a Rafa, ¿verdad? Rafa era el único pintor oficial del Partido Liberación Nacional en el poder. Los demás eran accesorios. Entonces eso hay que tenerlo también muy claro, por lo cual Edwin Cantillo no es el gran pintor que Costa Rica merece, sobre todo en lo que podemos llamar la geografía espiritual. No conozco más, ¿verdad? Conozco la adolescencia de Edwin Cantillo, las relaciones que existían también a través de maestras en Atillo. Atillo no solo era la cuna del rock, Alejo Poveda era una figura importante, sino que era la cuna de la nueva pintura costarricense. Ahí vivía Rafa, vivía Gerardo, vivía Grace Blanco, ya lo dijimos, y otros más, y sobre todo un hombre totalmente chiflado y maravilloso, que era Alberto Moreno. Ahí nos veíamos. El Edwin de las dos casas, ¿verdad? Yo conocí una como arriba y otra abajo. Bueno, esa figurita que aparece ahí es Edwin Cantillo, que él metía entre la espiritualidad geométrica. Ya era otro tipo, había demasiada gente, no se podía hablar mucho y había además que eso, almorzar o comer ahí. Y no había un bus para una hora sana. Entonces Edwin se fue convirtiendo en una persona muy conocida, muy querida a nivel internacional y nacional, pero no formaba parte del canon de la pintura costarricense. ¿Qué más puedo decir de él? Bueno, pienso que tampoco fue un pintor de galería. Las galerías, ¿verdad? 2 o 3 tenían algunas cosas
de Edwin, pero no así. Yo solo conservé una cosita que me la pidió un coleccionista y se la di de Edwin en un determinado momento en que le mezclaba lo espiritual geométrico y una figurita. Yo creo que él es grande. Esas 60 pinturas de él merecen un análisis, una reedición de cofradía, una visión de lo que se hacía en la casa de Edwin Cantillo y también lo que digo yo, de qué manera su familia misma sostuvo el talento y la gracia y el mal carácter y la furia que a veces tenía Edwin Cantillo. Yo creo que con eso fue lo que puedo decir yo y le rindo un tributo a él, ¿verdad? Que hay que dárselo. Muchas gracias, Alfonso. Excelente participación, la de cada uno de ustedes. Alfonso también, por supuesto. Me parece que notable que el objetivo cuando empezamos esta serie de webinarios, vamos a tener 3 series dedicadas a artistas no visibilizados, que es lo que llamamos nosotros, dentro de un concepto que venimos trabajando con Alfonso, que se llama alfabetización visual. Vamos a entendernos aquí todos con claridad. Lo que no está en Internet no existe en la cultura costarricense, ni es referente para las nuevas generaciones de artistas. Hay una profunda ignorancia acentuada por un factor generacional y es el comportamiento, la actitud de los millennials, que básicamente vienen y reinventan la historia, crean nuevas narrativas y se olvidan totalmente del legado anterior. No es esa nuestra intención desde Ars Criterion y el Círculo de Críticos, y por eso un poco quiero abrir el debate ahora, porque me parece que aparte de los valores intrínsecos de la pintura de Edwin y de su testimonio como agente cultural de cambio, es definitivamente un problema el que en este país los artistas únicamente existan si los historiadores, comilla, oficiales, los refieren en sus textos. Y la seducción en el mercado, termino con esto mi opinión, la tendencia en el mercado es a agradar a estos grupos que tienen control de la curaduría, de las exhibiciones y de la historia oficial académica. Y eso es realmente lamentable. Si podemos hacer una contribución en los años que nos quedan, es a visibilizar artistas de la calidad de Edwin, a crear documentación en la red. Por eso somos tan insistentes en tener canales, en tener medios y en crear evidencia. Porque con frecuencia me he dado cuenta que hay textos que son ignorados cuando se hacen los catálogos por un asunto de agenda cultural. Pero definitivamente podrán tapar el sol con un dedo, pero la realidad sigue allí. Y ese es el esfuerzo que hemos hecho al reconstituir, independientemente de si son conocidos o no, artistas como los presentes, como el propio Álvaro, que tiene su propia plataforma, Otto, que tiene su propia plataforma, pero que si no fuera por eso, prácticamente también quedarían invisibilizados. Nos ha pasado con numerosos artistas costarricenses y vamos a seguirlo haciendo cuando empecemos el siguiente foro sobre Alberto Berrocal. Empezar a rescatar y registrar la obra de Alberto y también su testimonio. Personas que me tocó conocer en el estudio de Edwin Cantillo, porque casi todos los artistas que hoy son invisibles pasaron por allí. Entonces, primero que todo, gracias a todos por su participación. Voy a leer algunos comentarios que han entrado y luego queda abierto el micrófono para que ustedes puedan concurrir con sus propios comentarios e ideas sobre Edwin, la relación del contexto artístico, los 80s y 90s, etc. Omar Ábalos Mora escribe: excelentes recuerdos de tertulias con Edwin Cantillo en San Ramón de Tres Ríos. Su arte me impresionó mucho y tengo varios de sus cuadros. Saludos a su esposa Yolanda e hijos. Gran amigo Edwin. Escribe Adriano Corrales Arias, que es otro artista que digo yo está visibilizando la cultura a través de los esfuerzos que hace desde el TEC y que me ha honrado también participando. Dice: muy buena mesa a propósito de un notable artista, muchas gracias. Escribe Carlos Roberto Lorenzana: saludos a todos los panelistas y mi felicitación a Ars Criterion por compartir y resaltar el arte nacional. Abrazo fraterno. Carlos Roberto, por cierto, la semana pasada escribió algo que me pareció interesante y quiero ponerlo como abrebocas para los comentarios. Dice él que para él la lectura que él hace de la obra de Edwin, ahora que la ha podido ver ordenada y visualizada en sus etapas, ha sido que era un artista con mucho dolor y que su sublimación de ese dolor era a través de la búsqueda del orden metafísico en su pintura. Me pareció muy interesante, me pareció que es efectivamente parte del testimonio plástico de Edwin y su búsqueda. Abro el micrófono
Por favor, adelante con sus comentarios. Bueno, yo creo que hay mucha razón en esa aseveración sobre él. Yo un poco al principio de mi disertación hablé ese yin y yang de su obra. O sea, por ejemplo, es una obra que a pesar de que domina el espacio donde está geométrico, está circundado, está cerrado. Es como una casona china que tiene a su alrededor, ¿verdad? Tiene un gran espacio adentro, pero está cerrado. O sea, eso es lo que resulta bastante interesante, porque además es reiterativo. Más aún, forma parte de su estilo. O sea, ese marco alrededor, que a veces me recordaban mucho los marcos propios, los marcos de nuestra arquitectura. Los marcos de las ventanas, mucha obra de él se parecía a esa geometría de esos rombos que pintaban en las paredes de ciertas casas. Inclusive lo gótico, ¿verdad? Por ejemplo, el aspecto gótico es muy interesante en él también. Digamos, el reflejo es como colocar un espejo que trata de enseñar lo que allí está, pero el espejo tiene una frontera también, ¿verdad? Eso es lo que puede resultar bastante interesante para la gente que observa su obra, que a pesar de vivir en la montaña, a pesar de vivir rodeado de esa naturaleza que estaba, de lo que era San Ramón, Tres Ríos en ese tiempo, su obra no tenía esa libertad expansiva, no tenía ese cielo que había allí. La naturaleza está implícita en otra medida, o sea, no aparece el árbol, no aparece el jardín que tenía, etc. Era muy introspectivo. Y ese marco, generalmente sobre otro marco de su obra, es lo que lo hace ser como enigmático. Y yo creo que esa identidad es la que está reflejando en su obra. Excelente observación. Hay algo que quiero compartirles. Hay una antigua casa que perteneció a una familia originalmente de Santo Domingo. La casa fue desarmada. Era una mansión cafetalera de oligarcas. La casa fue desarmada y colocada cerca de San Isidro de Heredia y hoy se llama Casa Antigua. Pero preservaron los techos. Los techos fueron creados por artesanos campesinos costarricenses. Y lo que me fascinó al ver la última etapa de la pintura de Edwin, específicamente las últimas obras son de 2007, las que pude documentar. Esos uso de los colores, los tonos de los colores derivados del púrpura, son exactamente los mismos colores de esas obras del siglo XIX, desarrolladas por artesanos autodidactas, los cuales sustituyeron todos los accesorios importados y desarrollaron sus propias soluciones artesanales en ese techo. Yo cuando llego ahí me tomo el café y me quedo mirando al techo y digo, ¿cómo es posible que nadie haya documentado esto y se haya entendido que hay una raíz, hay un origen en la inquietud propiamente artística costarricense, que únicamente pensemos en el paisaje? Es totalmente abstracto el diseño, es totalmente innovador para su época. Y sin embargo, los dueños de la casa contrataron a los artesanos campesinos para que los hicieran. Es un reto para nosotros indagar y ver y hacer estas lecturas también retrospectivas, porque hay raíces que explican por qué la abstracción es también parte del paisaje costarricense. Y es un resabio del Deco Art, el Art Deco, ¿verdad? Un resabio del Art Deco. El Art Deco, por ejemplo, estaba muy implícito en la arquitectura costarricense. Y este diseño, por ejemplo, es del siglo XIX, imagínate, todavía no tenemos Art Deco oficialmente, de inicios del 20. Y todo el diseño absolutamente utiliza los mismos colores del cuadro que tiene ahorita atrás suyo Leopoldo, que es un cuadro del 2007, una de las últimas obras en acrílico desarrolladas por Edwin y que colgaba en su casa de Cartago, donde lo visité por última vez. Escuchamos comentarios. Tengo aquí, dice Juan David Rico, buena mesa, saludos, Nandayuri Harley. Felicitaciones, excelente labor para un país desmemoriado. Gracias, Nandayure, gracias, Juan David. Excelente opinión. Ok, escuchamos. Pueden participar con libertad, estamos Juan dentro del Carlos, tiempo.
Sí, Alfonso. Tenía nada más una objeción que me parece interesante, que es el papel del canon, ¿verdad? No existe realmente una historia de la pintura costarricense, ya lo dijimos, cómo ubicar a los pintores, cómo dar el ejercicio de la crítica. No existe crítica pictórica, por llamarla de alguna manera, y yo creo que eso tenemos que rescatarlo de mano de los compradores, de los políticos y de los millennials, que son los que dominan en este momento. Indudablemente eso hay que tenerlo claro, ver, bueno, cuánta Brachi o cualquiera hace una exposición, ¿cuántas críticas se dieron sobre esa exposición? La mayoría de las veces es ninguna, porque no tenemos acceso a los suplementos culturales y porque la crítica se ejerce, quiero que quede claro, desde el nivel académico. Entonces, el nivel académico tiene sus pintores, tiene sus jóvenes, sus viejos, pero hay una cosa que ha ido perdiendo, que es la tradición. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? A dónde vamos, pienso que es el hijo de Edwin, ¿verdad? Que es un pintor que es del futuro o el presente futuro. Bueno, ¿dónde está él en el campo de la pintura costarricense o cualquier otro? Yo creo que estos programas sirven, como se plantea, que es criterio artístico, art criterium, que es muy claro para sacar, como dijo Nanda Yure Garley, la memoria que está oculta. Tomemos eso como un punto de partida. Ya me he referido a este tema, pero no quiero ser majadero, pero sí lo voy a decir. Número uno, desde los 90 venimos experimentando una caída en los espacios expositivos oficiales. O sea, cierre de galerías, reducción de presupuestos y limitación en el acceso. Ok, y la segunda cosa notable es cómo el Museo de Arte Costarricense, que fue creado y por eso se llama Arte Costarricense, se ha desvirtuado en términos de espacio. Porque la obra de los artistas costarricenses clásicos, hablo por ejemplo Néstor Celedón, que considera su obra más importante en un trabajo que hicimos con él, Su Cristo, hechos en bronce. Y dice, ¿cómo es que esta obra yo la dono al museo y no la exponen? Y ahora han detrás mío para que les entregue el resto de mi obra antes que me muera. ¿Y para qué? Para que la guarden en una bodega. O sea, tenemos el arte y la memoria embodegada. Esa historia que tú planteas, bueno, voy a plantearte un caso real. Me pongo a escribir sobre Max Jiménez, pido acceso al museo, me tienen en un ir y volver entre correos y al final me dicen que tengo que ir a pedirle permiso a la familia para poder ver los archivos visuales, los registros que tienen ellos de obra de Max dentro del museo. De tal manera que no hay forma, porque el museo se encarga de darle el servicio a los coleccionistas privados de la obra de Max. Pagamos eso los costarricenses, pero no tenemos acceso a los datos. Y no soy el único investigador que ha pasado por eso. O sea, Luis Fernando Quiroz, que es un investigador, no puede acceder a los recursos. No accedemos únicamente a lo que esté expuesto extemporáneamente, ahorita, por ejemplo, de Garita, pero si nosotros tratamos de meternos a ver algo en los archivos del MAC, es imposible. Por otro lado, un museo que claramente desvirtúa el proceso, porque por muchos años estuvo exponiendo obra de artistas no nacionales. ¿Es necesario un museo de arte contemporáneo? Sí. ¿Es necesario un museo de arte moderno en Costa Rica? Claro que sí, pero necesitamos un museo de referencia para los investigadores, no solo los historiadores de la UCR o de la UNA, para que puedan acceder a la información. En este momento la información está secuestrada. Fotografías, imágenes, archivos, documentos, y se manejan de esa manera para que los libros solamente los puedan publicar ciertos autores. Y eso lo he dicho públicamente, así es que no tengo ningún temor de que me demanden otra vez. Pero ciertamente esa historia que hablas no se puede construir si nosotros no garantizamos un acceso libre a los documentos, a los registros y a las informaciones de los que existen en este museo y en otras instituciones estatales. Ok. Yo creo que lo de Edwin es un caso para a colación importante. ¿Cómo no hay obra de Edwin en el Museo de Arte Costarricense? Sí, ¿cómo no hay en las colecciones estatales? Solo el Banco Central tiene una obra de él que le acabo de presentar, que es el Crucifijo. ¿Dónde está el coleccionismo? ¿Es cierto que es Liberación Nacional? Liberación Nacional es un partido en picada desde hace 4 elecciones. Estamos más bien en manos de un grupo que quiere desconocer el pasado e inventar el agua tibia. Bueno, sí, yo creo que hablar de Edwin también implica una crítica a la actividad artística, a la actividad pictórica, sobre todo.
En cuanto al Museo de Arte Costarricense, el gran problema allí, yo recuerdo jóvenes, inclusive Alfonso Shea se puede acordar, que el Ministerio de Cultura tenía solo un carrito y tenía solo una secretaria y un director y hacían exposiciones en Liberia, en Cañas, en Limón, en la zona sur. Había mística, que eso es algo que se ha perdido. No hay mística, lo que hay son tecnócratas. El director de un museo es un tecnócrata, o sea, es una persona que sabe de las oficinas, que va a cumplir los requisitos que tiene que cumplir como director y todo, pero no tiene ninguna idea de desarrollar el Museo de Arte Costarricense para los costarricenses. En aquel tiempo, en los 70, que era con Liberación precisamente, se desarrolló toda una revolución en el arte pictórico, no solo también en el teatro, ¿verdad? Pero con un pequeño presupuesto se lograba llegar a todo el país. Ahora que se logró un gran presupuesto, ¿dónde está ese presupuesto? En los pluses, en los sueldos de los tecnócratas, de los que trabajan en el museo. Ya no hay plata para comprar obra de artista. ¿Por qué? Porque se suben los sueldos, se gastan los sueldos y la secretaria necesita otra secretaria y la secretaria necesita otra secretaria. Y todo se burocratizó a nivel de principios burocráticos. O sea, ya no hay un principio de mística. El Museo de Arte Costarricense debería cambiarle el nombre. Debería llamarse el Museo Histórico Costarricense del GAM. Digamos, es josefino. Es la historia del arte costarricense y la historia del arte josefino. No existen. Yo conozco pintores de Guanacaste muy importantes, de Limón y de otros lados. Como dices, que Edwin tampoco existe. Ciertamente, no es una crítica a que el museo no está haciendo nada, no. El error está en su concepto, está atrasado. O sea, debe ir al pueblo, debe desarrollar políticas nacionales. Eso es, ¿no?, prácticamente lo que me da el nivel de crítica. Totalmente de acuerdo. Y cuando hablas de que tenemos un museo asincrónico, lo que nos referimos esencialmente es a que la tendencia global es abrir las colecciones, compartir los recursos. Mira lo que acaba de hacer el Louvre de París. Puso en línea todos sus recursos. No hay que ir al Louvre para ver en alta calidad los recursos que tiene. Por supuesto que la experiencia de estar en un museo no es igual a verlo en digital, pero la realidad es que es un medio. El Rijksmuseum en Ámsterdam puso toda su colección, más de 1 millón de recursos libres de acceso. La gente los baja, los manipula. No hay demandas por usar los recursos. En Costa Rica usted usa el recurso de un artista y lo demandan. Recientemente me pasó con un artista, no voy a citar su nombre para evitar demandas adicionales judiciales, muy conocido. Y este artista me escribe y me da permiso para usar imágenes para poder ilustrar artículos que estoy reconstruyendo en la memoria. Y luego me escribe después de hablar con una historiadora y decide no dármelos y me amenaza con demandarme si publico una sola foto de las fotos que tengo de su obra. Amparado a recursos y organizaciones europeas de derechos de autor. Entonces, la pregunta aquí es esencialmente esta. Si no existe un flujo entre la exposición, entre el arte que se expone y el acceso a no solamente vamos a perder la oportunidad de tener crítica, que es lo que decía ahorita Alfonso, sino que también el público va a ser privado del acceso y la discusión necesaria para ser sensibilizado, socializado dentro de la producción cultural. Y la visibilización no solamente josefina, sino nacional. Tenemos realmente un síndrome de situaciones que dañan la producción artística, las referencias a las nuevas generaciones y, por supuesto, el desarrollo crítico tan indispensable que debe acompañar todo movimiento. Perdón, a veces hablo mucho, interrumpan, métanse, digan lo que quieran, porque para mí es fácil enojarme. Ya me conocen. Edwin también. Esa parte del carácter de Edwin es algo que mucha gente no conoce, pero Edwin no se enojaba en muchas cosas, pero se enojaba en cosas críticas. Por ejemplo, si usted le tocaba a Van Dinsburg o a Mondrian, el hombre era como que le tocaran ciertas partes delicadas, ¿verdad? Especialmente si uno decía algo que era contracultural o que iba contra su propia lectura o estudio. Igual que si le tocabas a Velázquez o a Rembrandt, que eran otros dos referentes indispensables para su práctica y adquisición de habilidades en el óleo. Sí, pero eran cosas que él decía, esto es vida o muerte, aquí me voy a meter. Y se peleaba con amigos. Entonces, yo creo que hay que tener carácter. Rafa Fernández, que es ciertamente el artista oficial por excelencia, Alfonso, sí me dijo una cosa un día y yo se lo acepté. Me dijo,
En este país el problema que hay es que los artistas no tienen sangre en sus venas, sino acerrín. Y una persona que no tiene carácter nunca va a ser un verdadero artista. Ok, los dejo con Juan esas Carlos, inquietudes. perdón, pero Juan Carlos, Adelante, Alfonso. de todas maneras lo que yo quiero, lo que creo que tienen es gelatina en la columna, porque hay unos que andan vendiendo sus cosas por todo lado, pero aún así ya la etapa de comprar en los últimos 3 años no la conocemos. No. Pero hubo momentos en que quedaba plata. Yo estuve en el museo en la junta directiva, quedaban 8, 10, 12 millones y se acordaba con comprarle a determinado pintor, ¿verdad? Para mandar que le dijera al Archivo Nacional, a otros lados donde no era el museo, pero la plata había que gastarla. Imagínense que el Ministerio de Cultura tiene ahora 42 mil millones de colones de presupuesto. Por supuesto que tiene que comprar pintura. Debería comprar pintura. Ayer salió la lista, que tuve la oportunidad de verla con unos exalumnos, de cuánto se le da a los deportistas al año, ¿verdad? Con becas que van de 800,000 a 900,000 colones hasta 25,000. Bueno, eso no pasa con cultura. Pues no es que no haya plata, es que cultura no se interesa y ellos no se interesan en exigir que eso ocurra. Cuando ellos le exigen al gobierno, el gobierno los ignora. No le mandaron una carta a Carlos Alvarado. Le mandaron una carta a Carlos Alvarado. ¿La contestó? No la contestó. Les dio 200,000 pesillos para que hicieran un librillo. Y ahí los dejó tranquilos a los escritores. Es una columna vertebral hecha de gelatina. Ayer celebramos el Día Mundial del Arte. No vi ninguna publicación oficial. No, por supuesto, Y el nosotros Ministerio de mandamos Cultura las no hizo semillas. absolutamente nada con motivo de una declaración de la que somos suscriptores porque es una actividad que organiza UNESCO. ¿Dónde están nuestros embajadores y dónde están? Voy a ponerles el caso de un país que conozco, que es Honduras. Visito Honduras. En Honduras hay mayor movimiento cultural que Costa Rica, a pesar de su migración ilegal, a pesar del nivel de corrupción con narcotráfico y a pesar de la opresión y la persecución militar. Escuchen con cuidado. Todos los embajadores de Honduras en el mundo presentan exposiciones de artistas de su país. Todos, sin excepción. El canal de distribución para el arte hondureño es el servicio diplomático de su país. Díganme si en Costa Rica nosotros tenemos como política que nuestros embajadores organicen eventos circulares para que nuestros artistas sean visibilizados en capitales alrededor del mundo. No existe. Encontramos una actividad que otra. Ahorita Armando Vargas hizo una para un artista que no conozco en Australia. Pero, ¿qué pasa con las demás legaciones diplomáticas? ¿Están cumpliendo? Bueno, la Embajada de real? España hizo una exposición de Manjú, una extraordinaria exposición de Manjú. Ana Elena Chacón ayudó, no fue que la hizo, sencillamente la patrocinó. Eso se tiene que hacer con la obra de Otto Apuy, de Brachi, de quien sea. Eso hay que mandar eso fuera, pero tal vez le hago caso a la idea que me dijo Otto Apuy ahora. Aquí acaba de decir, por Dios, hay que mandarlo en los cantones, en los 84 cantones que hay en Costa Rica para el Bicentenario. Debería de existir una exposición de Álvaro Brachi para que vean. Bueno, la persona que hacía eso con un carrito era Inés Trejos. Pero lo mismo, en nada más lo hacía en el área metropolitana. Es porque correcto. Los recursos. Felo y Miguel Salguero, como dijo Otto también, nos íbamos por todo el país. Había hasta unos viatiquillos, le pagaban a uno un gallo pinto, pero íbamos. Ahora ni eso. Yo, de hecho, a los 15 años tuve una etapa abstracta, fue una etapa mucho abstracta, antes de inclusive mi etapa figurativa de los años 70. ¿Por qué? Gracias a las exposiciones que se organizaban del Ministerio de Cultura naciente, con Felo García y con Inés Trejos. O sea, esa exposición que yo vi del Grupo 8 tuvo mi impacto a mí como artista joven. ¿Cómo es que no puede pasar eso ahora? Es correcto. Yo digo, ¿me oyen? Sí, claro, adelante. Esto de los espacios que disponen los artistas
a veces lo complicado es también los recursos que tiene cada espacio. En enero yo hice una exposición por invitación a la Casa de la Cultura de Punta Arenas y la gente no tenía, pero para nada, se esforzó lo que podía. Fíjate, la instalación de tuquidos de madera que se recogieron en la playa fue el guarda de los carros, el cuidador de carro en bicicleta con un sol calcinante, fue a la playa, recogía, llenaba una bolsita de basura, la llevaba al museo, a la Casa de la Cultura, y ahí fuimos acumulando. Al final yo le ayudé con el carro que tenía placa restringida, me fui, me hicieron el permiso. O sea, por ejemplo, el instalador, le digo, tenés un nivel, no, ni la cinta métrica. Y entonces él se la jugaba con las cosas. Al final la exposición quedó muy bien, muy satisfecho. Yo no sentí, por ejemplo, la indiferencia de la gente. Sentí que todos aportaban lo que podían y se logró una exposición que me llenó de satisfacciones, me gustó mucho. Y entonces, por ejemplo, la participación del público, los comentarios que se dieron en Punta Arenas, todo, absolutamente todo, fueron extensos. Muchas veces uno en la exposición en San José dice, ay, qué bonito, ay, qué lindo, sí me gusta, sí no me gusta, y de ahí no pasa. Mientras que aquí todo el mundo se atrevió a dar su opinión, a expresar lo que pensaba. Y ahorita se montó ya la exposición en el Museo Histórico Cultural Juan Santa María, 3 salas, y todos han colaborado con gran entusiasmo y no es fácil. Por ejemplo, la gente de San José difícilmente va a ir a la Alajuela porque le da pereza, ¿verdad? No sé cómo hacer para que haya difusión. Lo cierto es que un artista hoy en día tiene que hacer grandes esfuerzos, no solo creativos, mas también para poder hacer que su obra circule de alguna forma, ¿verdad? Y crea la comunicación que busca cualquier tipo de arte, ¿verdad? Excelente. Déjenme leer unas preguntas que han entrado que están muy interesantes. Dice Eduardo Cordero, excelente aporte a la democratización de la historia del arte en Costa Rica. Fabiola Cordero escribe, concuerdo con ustedes sobre la función del museo en Costa Rica, falta de crítica, falta de exposición y aún peor, cuando organizan una exposición le dejan a los artistas los costos para traer o llevar las mismas obras que quieren exponer, empobreciendo más al sector. Es irreal el uso de los recursos. Escribe Carlos Roberto Lorenzana, vivimos bajo el síndrome de Estocolmo artístico. Y Adriano Corrales hace las siguientes preguntas. ¿El individualismo del artista costarricense atenta contra este estado de cosas? Por otra parte, se está desmantelando el Estado social de derecho por todos los partidos políticos menos uno. Incluso parece que el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en ese escenario va a desaparecer. Y muy pocos se organizan para defender lo poco logrado en la corta historia institucional. ¿Será que debe desaparecer el papacito Estado para que los artistas y la sociedad civil se organicen? ¿Qué opinan ustedes? A ver, esto es muy retador lo que puso Adrián. Bueno, como todo lo de Adriano retador, lo voy a responder en 2 puntos nada más. Okay, todos adelante. están esperando callados ver si concursan para alguno de las becas taller y entonces no hay que contrariar al verdugo que está sentado en el ministerio. Si hay responsabilidad del sector. Todo hay, por supuesto, mecanismos democráticos para hacerlo, pero lo que no es el problema quién le otorgan la beca, la ayuda o lo que sea, sino quiénes son los jurados que otorgan la beca y la ayuda. Y de qué manera se otorgan. Ya yo dije, la Extra sacó la lista de atletas o concursantes en deporte y lo que reciben mensualmente, de 900,000 a 25,000. Eso yo no lo veo en cultura. Correcto. Correcto. Y la compra de arte es lo que me interesa. Es decir, hay toda una etapa de 20 años de ignorancia en las colecciones del Banco Central, del museo de Alajuela. Lo que le dicen al artista es regale un cuadro. Ok, pero los que pueden comprar como el Banco Central y el museo, que tienen presupuestos al efecto,
no son públicos en cuanto al jurado. El jurado es institucionalizado. Por supuesto. Por lo tanto, no hay opinión externa. No se invita nunca a agentes externos, sean artistas, críticos o otros historiadores que no estén incorporados en sus respectivas juntas. Entonces, no hay transparencia tampoco en el proceso de adquisición y seguimos perpetuando el mismo estado de cosas. Porque dinero todavía hay en Costa Rica. Hay El problema es la mucho política dinero. de adquisición. Hay mucho dinero. Exactamente. Otto, adelante. Bueno, respecto a lo de las compras, yo creo que son etapas y etapas. Creo que, por ejemplo, la colección del Banco Central es una colección ya superior a la colección del Museo de Arte Costarricense, digamos, porque han podido adquirir obras de artistas, mientras que el museo no. El problema con el museo también es que no hay una política a largo plazo, sino que cada persona y cada director que llega realiza lo que es en sí. O sea, no hay, digamos, el Museo de Arte Costarricense es de los costarricenses. Y es para los costarricenses, para todos los costarricenses, ¿verdad? Entonces, el problema es que llega un director nuevo nombrado sin que no tiene ideas. O sea, una persona joven, y no es que por ser joven no pueda ocupar un espacio, pero tiene que conocer el espectro artístico costarricense. Tiene que conocer a los artistas. Hay directores que no conocen a los artistas, no saben. Saben quién es de nombre, pero que nunca, antes los directores visitaban a los artistas en sus espacios. Ahora, dígame, ¿qué director visita a los artistas? Jamás. Para eso los nombran que no conozcan. Para un nombre se queda en su oficina y de ahí no sale. E inclusive tiene miedo de la crítica. Los que criticamos algo, yo soy una de las personas que siempre ha sido muy crítico. Todavía mis críticas de artista joven todavía me pesan, todavía me culpan de haber criticado cosas de hace 20, 30 años. O sea, hay algo que queda en el costarricense que no acepta crítica. O sea, no está acostumbrado a la crítica. Por ejemplo, yo siempre he criticado que las políticas, cuando se hacen políticas culturales, se hacen a los jóvenes. Y claro, ok, cierto, pero dejan un montón de artistas que no son jóvenes sin apoyo. Los que vamos fuera del país alguna vez a poner, no tenemos ningún apoyo. Yo veo que otros artistas de Estados Unidos, de Colombia y todo, tienen un gran apoyo detrás de su país. Nosotros no tenemos un gran apoyo de su país. O sea, me pueden dar una beca porque fui joven, pero luego en el tratamiento de mi exposición, inclusive al país, nada, se olvidan. Vean, por ejemplo, cómo artistas, como ahora que hablaba de los escultores, caso de Felo García. Felo García, nunca se aprovechan de su gran experiencia, no hay murales de Felo, que se podían haber promovido, murales de todos estos grandes artistas que ya no vamos a tener. Hacer murales del Estado, que eso le da plusvalía inclusive a las instituciones. Más bien lo que se hizo fue cortar esa ley que había de que toda institución debía dedicar un porcentaje de su presupuesto para obras artísticas. Esto fue un gran logro para todos nosotros los artistas y se quitó como si nada y no se dijo nada. ¿Por qué? Porque siempre las políticas se cree que es solo para los jóvenes, que el arte es solo para los jóvenes y no el arte ya realizado. Sí, hay plata para los plátanos verdes, pero no hay plata para los plátanos maduros. Ok. Clarísimo, clarísimo. Muchas gracias, Otto. Pero hay más cosas que ahondar acá y yo quiero que entendamos que no nos estamos alejando de Cantillo. Si hay algo con Edwin que fue fundamental, era su carácter de polemista. O sea, Edwin no se enojaba siempre, pero siempre empezaba con esto. Uno tiraba algo y él agarraba su chapita. Bueno, no sé si puedo hablar del tema de las chapitas, Yolanda. Pero bueno, tenía alineadas varias chapitas debajo de su improvisado caballete, que no era un caballete, sino que era un taburete y encima iba la tela y tenía las chapitas con jean. ¿Ok? Hasta ahí lo dejo. Ok. Y entonces decía, un momentito. Y agarraba la chapita, tomaba la chapita y decía, mira, pero no te tiraba de sopetón, te hacía una pregunta, te devolvía una pregunta y tú tenías ahora sí que decir, no una opinión, sino tenías que dar un argumento construido. Entonces, yo creo que eso pasaba con él, no solo con nosotros de cierta edad, los plátanos maduros, como decía mi querido amigo Otto, sino que también pasaba con los plátanos jóvenes, porque Edwin dedicó gran parte de su trabajo a partir del 2003 en Cartago a jóvenes. De hecho,
su disminución en su producción o su output de producción se debe en parte al hecho de que invertía mucho tiempo con estudiantes de Cartago que llegaban a su estudio a hacer preguntas, a hacer prácticas y demás. Entonces, yo creo que es fundamental en el artista no solamente preocuparse por el reconocimiento de su producción, que es importante, eso tiene que tener un lugar importante en su carrera, pero también cómo se reproduce. ¿Sí? ¿Qué tipo de transferencia están haciendo nuestros artistas? ¿O están construyendo todo esto únicamente alrededor de un, llamémosle, escenario o contexto narcisista, que claramente está en todos los artistas? Pero no deberíamos también de considerar que lo que estamos hablando del museo, del sistema de adquisiciones, del coleccionismo privado, tiene que ver con transferencia, tiene que ver con la actitud del artista de compartir no solamente su obra, sino lo que ha aprendido. Lo tiro. ¿Y cuántos de ustedes, artistas, tienen discípulos? No digo que no sean influencers, ¿ok? Porque eso es muy fácil. Otto es un gran influencer. Yo cuando hablo de Otto, saltan 10, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 20 personas que lo siguen. Pero lo que quiero saber es cuántos de nosotros realmente nos hemos metido de cabeza en el concepto de mentoría como se metió Edwin para la siguiente generación. Porque eso también está faltando y yo creo que eso es responsabilidad del artista local también. Y falta eso. Hay responsabilidad en esto. ¿Okay? Defendamos al artista, pero también hablemos de nuestra responsabilidad, cada uno en su ámbito, de reproducirse. ¿Ven a Edwin como ese tipo de ejemplo o no? Yo creo que los tiempos han cambiado y entonces hoy en día las comunicaciones por internet y todo permite a diferentes grupos mantener ciertas relaciones con mucha más facilidad que antes. Antes había que trasladarse hasta Edwin. Hoy en día uno, si estuviera aquí con nosotros todavía, podría comunicarse, hacer un Zoom, ¿verdad? Entonces existe tal vez un poco más de interrelaciones por la facilidad que tenemos. Y también los artistas se nos obliga un poco a hacer de todo. Tenemos que crear, tenemos que buscar, tenemos que hacer absolutamente todo. Y esto nos complica mucho nuestro quehacer cotidiano, ¿verdad? Álvaro, dime una cosa, con toda sinceridad. Yo te conozco desde hace muchos años. No, somos amigos, ¿no? ¿Crees que tu experiencia como pintor hubiera sido diferente si no hubieras tenido la oportunidad de trabajar en aquel estudio en Atillo, donde Rafa de alguna manera compartió contigo distintas cosas, donde hicimos la primera sesión de fotografías? ¿Te acuerdas? Perfectamente. Esa experiencia al lado de Rafa no fue algo decisivo, tanto al punto de que tú te volviste amigo permanente y seguidor de Rafa toda tu vida. Estoy hablando artísticamente, ¿no? Ya la condición de persona, yo me peleaba con él por distintas razones, pero como artista, este tipo de relación uno a uno, que no es virtual, no es realmente lo medular en términos de reproducción, en términos de transferencia. Definitivamente, no hay comparación, ¿verdad? Definitivamente esta vivencia nosotros compartíamos en Atillo y yo hacía mi cosa. Me acuerdo que en aquel entonces estaba haciendo la serie de las hamacas y Rafa me preguntaba, ¿más vos le mezcas el huevo? Porque se veía como misteriosa la cosa. Y al final terminábamos en la cantina que estaba ahí desamparado, no sé dar la dirección, y ahí terminamos siempre, sigamos discutiendo, hablando, conversando, riendo. Y entonces y esto hoy en día realmente es muy difícil y se vino a agravar más con el COVID. Y entonces estas relaciones, la vida se ha acelerado muchísimo, mucho, se ha acelerado tanto que cuesta encontrar espacio de tiempo y espacio que físicamente podamos compartir, y en este momento inclusive es imposible por otras razones, y definitivamente aquella convivencia son insuperables
en belleza, en utilidad, en aporte. Es increíble. Lo que se habla en una cantina no se habla en ningún lado. Hey, y no era exactamente así con Edwin. A ver, Yolanda, cuando los artistas jóvenes llegaban ahí, como un Antonio Arroyo, te lanzo esa pregunta. Antonio Arroyo desarrolló una primera trayectoria en Costa Rica. Casi nadie lo conoce. Muy poco se ha publicado sobre su legado. Solamente una persona conozco desde el Seminario Universidad que ha publicado recientemente algunas cosas, incluso su obituario. Pero no es cierto que en cierto momento Antonio Arroyo se convirtió en una persona que fue mentoreada para ciertas decisiones que le implicaron para él, por ejemplo, irse definitivamente de Costa Rica. En ese sentido, Yolanda, ¿tú recuerdas la relación de Edwin con Antonio en ese papel de mentoría, que fue decisivo para ciertas decisiones? Planteo otro caso de mentoría, Dicifredo. Porque también con Dicifredo hubo sus discusiones. Sí, las discusiones generaban una fricción necesaria para hacer cambios. Y esta parte solo se podía dar personalmente, uno a uno. ¿Te acuerdas de esos momentos? Claro que sí, Edwin siempre fue muy generoso con su conocimiento, lo compartía a través de discusiones o directamente. Muchos pintores desfilaron en el estudio, jóvenes, pintores jóvenes, que venían a aprender. Y ellos mismos dan testimonio. Yo aprendí tal cosa con Edwin, luego me contaban lo que habían aprendido. Y toda su vida fue así, como mencionaste, en sus últimos años en Cartago, esa casita se convirtió en un estudio también donde llegaban los estudiantes cartagos, pintores jóvenes, a compartir con él, a aprender, a pintar. Ahí se veían diferentes telas en los rincones. Esta es de fulano, esta es del otro muchacho tal. Y donde llegaban y él compartía todo su conocimiento generosamente. Él era muy generoso con todo, desde su café o sus frijolitos hasta compartir su conocimiento. Yo solamente me arrepiento de una cosa en mi relación con Edwin y voy a hacer mea culpa en ese sentido. Cuando escribí el libro de arte centroamericano en el 91, en un momento dado tuve que decidir si incluía a Edwin o no. Y Edwin nunca me perdonó mi decisión. Me reclamó varias veces que no lo hubiera tomado en cuenta. Yo creo que fue un error de parte mía. Habíamos tomado la decisión de solo incluir 6 artistas por país, desde Guatemala hasta Panamá. Y creo que Edwin debió haber sido uno de esos artistas. Yo creo en la dimensión espiritual, pero sé que ya para él mi disculpa no tiene sentido. Pero sí reconozco que no le di en su momento su lugar. Tal vez cuando la gente es muy generosa, Yolanda, hay en el fondo una actitud en nuestro corazón bastante egoísta, bastante mezquina, que nos hace a veces ignorar a la gente porque da y se da por completo. Y en cambio seguimos a más de un egoísta que solamente piensa en sí mismo y en su propio ego. Y eso lo veo continuamente repetido en la historia del arte. Así es que va la disculpa entonces para ti, que le sobrevives, porque quiero que sepas que estoy haciendo reparaciones. Claro. Y como decía al principio, muy agradecida a toda la familia por todo este esfuerzo que han hecho. Primeramente vos y luego todos, muchos amigos de él. Así es. Faltó hoy Gerardo González. Gerardo tuvo un problema, él es otro refugiado en la selva, vive en Tapantí y ayer con la rayería se fue toda la electricidad y ellos no trabajan con el ICE sino con una cooperativa. Entonces me llamó preocupadísimo por teléfono hoy y se disculpó, por eso no nos pudo acompañar. Él quería hablar sobre su relación. Hay algo que quiero rescatar a raíz de que estoy hablando de Gerardo, y es que a pesar de que la gente la gente que veía desde afuera esta casa del Mesía Analítico en la montaña, pensaba que habían tertulias, ¿no? Pero que las tertulias eran bohemias. Y voy a hacer una gran diferencia. La bohemia es una pachanga, mientras que la tertulia es un conversatorio rico, en que la gente trae comida, beben, todo, etc.
Pero algo que Edwin fue inexorable es en el papel de las drogas. Y él siempre rechazó a toda costa que su casa se convirtiera en una excusa para artistas que buscaban atajos mediante las drogas para ser creativos. Y en esto fue profundamente tajante, ¿verdad? El artista necesita cuidarse. El artista necesita ser saludable, mental, emocional y espiritualmente para poder crear efectivamente. Y él se daba con la gente que definitivamente tenía cuidado de sí misma. Si es que dejo eso nada más ahí, que no quiero que se me vaya. Por favor, dice Eduardo Cordero, Cofradía y el Atelier de Cantillo fue un modelo alternativo de apartarse del canon y construir arte fuera de la producción cultural oficial. Un buen ejemplo que puede ser aplicado en el presente para encontrar formas diferentes de difusión y desarrollo de nuevas propuestas. Hemos estado muy preocupados, y es natural, por el aparato oficial costarricense, pero no será, como decía hace un rato Adriano, que es hora de que desaparezca el Ministerio de Cultura y en su lugar tengamos más bien un fondo administrado por gente independiente que le dé los recursos que los artistas necesitan para apoyar sus procesos. ¿No será mejor gastar 90% de ese presupuesto de cultura en los artistas y el arte y oportunidades para los artistas en lugar de pagar burocracia? Y ahí intervengo yo, Juan Carlos. Adelante. Entrele, nada desaparecer el Ministerio de Cultura. Esos fondos terminan como en México, como en Brasil, como en Argentina, en manos de la empresa privada. Eso es lo que quiere definitivamente el liberalismo, desaparecer la estructura cultural. En Costa Rica, además del ministerio, hay 28 instituciones que de alguna manera manejan la cultura. Lo que te iba a decir es una cosa muy simple. ¿Por qué los museos están vacíos? Pues en estos momentos, si vamos a cualquier museo del área metropolitana o fuera, están vacíos. Completamente no hay nada. ¿Y qué más ejemplo? Por ejemplo, de lo que dijimos, no de una cosa que es el discipulado. Álvaro Brachis, el padre de uno de los pintores jóvenes más extraordinarios de Costa Rica, para decirlo así tranquilamente. Edwin Cantillo también. Lolita es la abuela de Carolina Guillermé. Almita Fernández es hija de Rafa. Rafa, ¿qué aportan ellos en esta nueva visión? Pero vámonos a lo que tenemos que ver. Como no hay política de museos, los museos están vacíos. Vamos a darle la palabra a Otto. Adelante, Otto. Sí, yo veo ahora esto que hablábamos del último sobre el Estado, sobre los artistas, es, digamos, la ayuda hacia al artista del Estado no es una ayuda a que el artista se encierre en su propio mundo, sino es una ayuda para que el artista llegue a su sociedad. Es decir, que el artista va a convertirse en un propiciador de cambio en sus comunidades. Se le ayuda al artista para que el artista promueva ante su sociedad su obra y ayudarle a la comprensión del espectro artístico, que es el arte. Entonces, en ese sentido, no es una ayuda al artista para que pinte, sino es una ayuda al artista para que su pintura pueda llevarla a sus comunidades. Yo creo en ese sentido mucho más social el asunto. Luego, lo del público en las exposiciones, por ejemplo, yo debo de decir que mi exposición, por ejemplo, que fue muy polémica en el año 2012, en el Museo de Arte Costarricense, ustedes saben lo polémico que se volvió, que terminó pidiéndole la renuncia a la directora, etcétera, etcétera. Pero esa exposición mía fue visitada por 80,000 personas. Yo creo que pocas exposiciones se han logrado asumir, y se le criticó de estar mucho tiempo en el museo, pero estuvo mucho tiempo, pero la vieron 80,000 personas. O sea que no importaba que el arte llegara a mucha gente, sino que lo que importaba era que la directora del museo se había pasado porque había dejado esta exposición muchos meses. ¿Por qué? Se dejó porque venía una feria internacional del libro, después se venía la otra feria, etcétera, que se hizo en La Sabana. Entonces, todo eso hizo coincidir que la exposición se alargara para que el público mayoritario que llegaba a La Sabana a ver esas ferias pudiera ver la exposición. Entonces, fue algo que fue muy positivo, pero a la vez fue muy criticado. También es que eso siempre sucede.
La otra cosa que hablábamos también es sobre las generaciones, cómo una generación niega a su otra generación, ¿verdad? Volviendo a Edwin, Edwin fue un artista tardío. La obra de Edwin, digamos, yo puedo pensar que fue más de 40 años de edad, tenía Edwin cuando comenzó a hacer su obra. Y de hecho, todavía mucho mayor, era un artista, como dije al principio, muy conocido por los artistas, pero desconocido del gran público costarricense. No fueron obras de costarricense a las provincias, no participó dentro de eso. Lo curioso es que también el contexto ese, Edwin era un artista en formación también en esos momentos, y fue un artista en formación permanentemente. Se encontró en el constructivismo, encontró en su geometría, por ejemplo, su mundo, y de ahí quedó, ahí se encerró en ese mundo, y ese fue su espacio. Era curioso porque en los años 80, yo en los años 80, recién llegado de Barcelona, llegaba con una gran carga conceptual, y de hecho fueron mis aportes conceptuales de la época. En los años 80, mis exposiciones, 1, 2, 3, 4 exposiciones donde puse instalaciones, videoarte, etcétera, etcétera. O sea, yo venía con esa vanguardia en el país y estaba enfrente de Edwin. Entonces era muy curioso que esas discusiones que yo tenía con Edwin, en el sentido de que él era pragmático en su visión, y yo venía con una obra muy abierta que trataba de abrirse camino. Mi intención era mostrar medios de expresión a todos, no era mi medio de expresión, sino yo trataba de que el videoarte era un medio muy importante para muchas personas, que las instalaciones eran un medio importante para muchas expresiones en su expresión, que tal vez no era un pintor, pero sí tenía una gran capacidad instalativa, ¿verdad? Entonces ese punto conceptual en la obra de Edwin es lo que es muy interesante. ¿Hasta qué punto esa obra de Edwin es conceptual? Si partimos de que una esfera es simbólica, y en ese sentido ese concepto espacial, por ejemplo, que él desarrollaba, tal vez tenía algo de ese aporte que yo traía. Yo me acuerdo que contigo mismo, Juan Carlos, discutíamos si pintar un objeto era algo, o por qué no poner el objeto en el cuadro directamente, ¿no? ¿Te acuerdas que planteábamos eso? Eso con respecto a Edwin es interesante. No, pero no quiero dejar eso que se vaya porque eso es interesante. Cuando estuve preparando la crítica para este mes, una de las cosas que me quedó clara es que el discurso del arte versus el hecho creativo. En el discurso artístico, en el concepto, que es lo que va previo a plasmar la obra, hay gente que separa los pasos, ¿verdad? Muchos conceptualistas separan lo que es la lectura del concepto de lo que es la factura de la obra, ¿verdad? Como si fueran dos pasos. Pero en el caso de Edwin es así. En el caso de Edwin, el discurso y la obra son simultáneas. En el acto de crear, él se detenía. Él se detenía en la línea para meditarla y seguía. O sea, nunca encontrás una disociación o una compartimentalización de cada paso. Concepto y obra van de la mano. Sí, ciertamente hay valores conceptuales, pero recordad que lo conceptual va acompañado de una estética del deterioro. En el caso de Edwin, no. Edwin construía para que durara. O sea, su preocupación por la técnica tenía que ver también con eso. El conceptualista está más interesado en lo coetáneo, el momento, la denuncia, el acto social. Edwin estaba ocupado por el acto social, era una búsqueda personal, pero quería que durara para poder testimoniarla a otros. Nada más, perdón, en el mismo ámbito te aporto eso y te leo algo que escribió aquí Gretel Villalobos. Dice, mi amigo artista Luis Carballo falleció ignorado por propias entidades de artistas costarricenses. No entiendo tanta burocracia si ignoran a sus propios colegas. Adelante, Otto. Bueno, no estaba directamente, digamos, relacionado con eso, pero yo creo que siempre hay una ignorancia del artista, ¿verdad? De hecho, el artista mismo se expone a eso. Hay movimientos, por ejemplo, hay movimientos que inclusive llegan a dominar el panorama contemporáneo costarricense. De hecho, hay grupos o personas o curadores que se han arrogado
el movimiento costarricense en decir esto es sí y esto es no, esto es blanco, esto es negro, etcétera. Y todo porque, por conceptos de ellos mismos. Está bien, todo el mundo tiene la libertad para poder desarrollar eso, pero hay personas que dicen, este es mi concepto del arte y yo escojo y selecciono estas obras y estos artistas y esto es el arte costarricense. O sea, por ejemplo, como en literatura también, digamos, una persona se puede ubicar a 5 escritores y definir un movimiento, etcétera, etcétera. Todo eso es posible. Entonces, ese es el espacio de desarrollo mental o el espacio de desarrollo de una entidad o de una persona. O sea, es su propio concepto. Entonces, cuando el arte llega a esas instancias, es bastante difícil de aceptar que verdaderamente así sea. Es su opinión, la opinión de esta persona, y el arte es otro, ¿verdad? Son conceptos y son tiempos. Estamos ante un problema ético. Lo que estás planteando es algo que ya había denunciado yo desde los 80s, y es cuando empezamos a ver artistas que se convierten en curadores y a la vez administradores o gestores culturales, que son los que determinan que únicamente lo que es afín a él o al grupo artístico al que pertenece se exhibe en Costa Rica. Eso se lo he dicho a Luis Chacón, lo he compartido con otros artistas que andan en esa línea, porque me parece que eso no está bien. Me parece que debe haber una independencia de criterio. Debe haber criterio, pero debe ser un criterio independiente de mi quehacer. Y siento que esta doble identidad de ser artista y ser curador y estar en la posición de exhibir y tener interés en exhibir es un conflicto de intereses. Y eso ha dañado mucho el ámbito artístico costarricense. Creo que hay que mantener independencia y creo que la responsabilidad de los directores y las autoridades en las instituciones culturales es garantizar esa independencia, porque están obligados no con el curador, no con un artista en particular, sino con la cultura y el país. Entonces, sí es un problema ético que todavía, lamentablemente, prevalece. ¿Verdad? Se convierte en un trampolín para muchos. Eso no está bien. Otto Apuy. Gracias. Digamos, una frase. Detrás de ese gran artista hay una gran mujer. Yo creo que Yolanda Edwin no existiría sin Yolanda. Inclusive Edwin podría estarnos escuchando y todavía Yolanda estar ahí detrás de eso. Ella era quien había, de todo esto que hemos hablado, ella estaba detrás. Si Edwin estaba pintando, Yolanda le había proporcionado ese momento para pintar. Si tenía que haber comido, Yolanda le había proveído para su comida. Todos los que llegábamos ahí, también Yolanda era una anfitriona excelente. De hecho, si no encontrara uno ese cariño o esa atención, jamás ese atelier del Mesía de la Montaña hubiera podido existir. Yolanda, muchas gracias por haber sido esa mujer tan paciente, de un gran corazón blindado, desde luego, pero que por sobre todas las cosas prevaleció el amor y el respeto. Ese arte que recibimos de Edwin y que recibe todo Costa Rica, sin ella no hubiera sido posible. Muchas gracias, Otto, por tus palabras. Otto, muchas gracias. Me queda solamente reiterar dos cosas. Primero, las propias palabras de Edwin con las que abrimos nosotros este webinario, esta mesa redonda en línea, y es que él afirmó y resumió su vida y arte como querer señalar que existen espacios, dimensiones, que existen mundos interiores que van a ayudar al hombre a crecer. El arte no significa dignidad, significa amor. Significa continuidad en el tiempo, justificación de la vida. La próxima semana vamos a tener dos eventos interesantes. Uno va a ser que vamos a poner este webinario en línea para que todos puedan acceder a todos los puntos que hemos podido transmitir con los panelistas. Y luego viene una entrevista con Leo y con Yolanda sobre la vivencia al lado del artista Edwin Cantillo. Y vamos a cerrar la primera semana de mayo con una crítica audiovisual que va a recorrer toda la obra de Edwin Cantillo. Creo que esto va a crear la evidencia necesaria
para que los investigadores, sean historiadores, curadores o críticos, tengan una base, un inicio, una línea base para empezar a investigar. Lo más terrible del siglo XXI es cómo las personas desaparecen porque no tienen presencia digital. Sin huella digital, hoy en día no existimos. Pero vamos a hacer lo posible desde Arts Criterion y, por supuesto, desde el Círculo de Críticos para revertir, en la medida de nuestras posibilidades, tales tendencias. Gracias a todos los panelistas. Bendiciones para todos. Muy honrado de estar con ustedes el día de hoy. Y gracias a todos los participantes que han enviado sus comentarios. Más de 400 personas han estado con nosotros este día, acompañándonos y siguiendo. No todos han hecho preguntas, muchos han estado alertas, pensando en todo esto. Creo que hay espacio para seguir creciendo y seguir aportando. Que tengan todos un excelente día.